A esta sesión virtual ordinaria de la Academia de Mérida que regularmente mantenemos en el canal YouTube. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de vital importancia como lo es el tema de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la humanidad. Agradecemos a la Junta Directiva de la Academia de Mérida la oportunidad que nos ha brindado de poder discutir un tema de suprema importancia a nivel mundial y que tendrá un impacto mayor en gran parte de las economías mundiales y sobre todo de los distintos sectores que conforman la economía actualmente. Hemos querido dedicar esta sesión virtual a un destacado profesor universitario, hombre visionario, creador e impulsor de decenas de iniciativas académicas y quien a sus 82 años de edad aún se mantiene activo como profesor jubilado ad honorem. Se trata del profesor Francisco Puleo Pisani, fundador del Departamento de Computación, departamento al cual estamos adscritos quienes hoy intervenimos en esta sesión virtual. El profesor Puleo fue también fundador de las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas, promotor también de los estudios de inteligencia artificial a nivel nacional, así como de muchas otras disciplinas que hoy forman el tronco común de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para esta sesión, le hemos pedido al profesor Puleo que nos dicte una clase magistral en la que nos hable sobre su experiencia en la docencia universitaria por más de 58 años de vida académica. Para acompañar al profesor Puleo, hemos invitado a dos distinguidos académicos, los doctores José Lisandro Aguilar y el doctor Vladimir Rodríguez, ambos miembros del Departamento de Computación. Ambos también con un doctorado en inteligencia artificial y con un amplio récord de publicaciones en esta importante área de la computación. El doctor José Aguilar es individuo de número de la Academia de Mérida y ocupa el sillón número 16. Además de hacerle un reconocimiento al doctor Puleo por su trayectoria en esta área, hay dos razones que justifican en muy buena medida el tema. En primer lugar, porque vemos con muchísima preocupación la diferencia abismal que en desarrollo tecnológico existe actualmente entre los países más avanzados del mundo y aquellos que, como el nuestro, han involucionado para ubicarse entre los tecnológicamente menos desarrollados. En segundo lugar, en un mundo tan dinámico y en continua evolución como el que nos ha tocado vivir, analizar y estar al día con todo lo relacionado a los avances tecnológicos que ocurren más allá de nuestra frontera es fundamental. Solo así vamos a poder definir las acciones que como país, como sociedad, como individuos, ¿verdad?, debemos tomar para no perder el tren del futuro. Por muchos años, Venezuela estuvo a la cabeza del desarrollo tecnológico latinoamericano. Hoy posiblemente nos ubiquemos en los últimos niveles, producto de las desinversiones en los sectores educativos y de investigación que forman parte del acoso político y económico continuo que el gobierno nacional ha sometido a nuestras universidades durante más de 2 décadas. Desde comienzos de este milenio, la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología de investigación que se producía y desarrollaba en laboratorios y centros de investigación mundiales para convertirse, en primer lugar, en una tecnología ubicua y, en segundo lugar, en una estrategia de Estado. Como estrategia de Estado, la inteligencia artificial se ha convertido en un objetivo estratégico de carácter político-económico para los gobiernos de los países más desarrollados del mundo, como veremos a continuación. En su lucha por la hegemonía mundial, los países más avanzados del planeta están dedicando ingentes recursos a la investigación, al desarrollo y a la innovación tecnológica. La inteligencia artificial es una de las áreas prioritarias de mayor inversión mundial que países como Estados Unidos, China, Japón y Alemania han adoptado como una estrategia de Estado. De acuerdo al informe 2021 del Índice de Inteligencia Artificial, elaborado por la Universidad de Stanford, más de 32 países han publicado políticas y estrategias nacionales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y 22 más de ellos están trabajando en la elaboración de este tipo de instrumentos. Llama la atención el hecho de que en Latinoamérica
solo México, Colombia y Brasil tienen o están desarrollando o elaborando estrategias y políticas para este sector que es de vital importancia para el desarrollo económico y social de la humanidad en las próximas décadas. Veamos algunas de las estrategias más importantes, solo como una muestra de la importancia que a nivel mundial tiene la inteligencia artificial como una estrategia de Estado. Veamos en primer lugar el caso chino. El plan hecho en China 2015-2025 es un plan estratégico de desarrollo industrial que busca convertir a la China en una gran potencia manufacturera mundial y en un centro tecnológico que supere a los Estados Unidos para el año 2025. Solo en el sector tecnológico de la inteligencia artificial, la China para el año 2018 había financiado el 75% de las inversiones globales en inteligencia artificial, que para ese momento sumaban la cifra de 43.000 millones de dólares. Ya en el año 2017, China había lanzado su plan de desarrollo de la nueva generación de inteligencia artificial con un monto de inversión acumulada para el año 2030 de 150.000 millones de dólares solo para el sector de inteligencia artificial. Para enfrentar el avasallante avance tecnológico y económico de la China, Estados Unidos lanza este año el proyecto de Ley de Innovación y Competencia 2021, el cual inyectará a la economía norteamericana en los próximos años la impresionante cifra de 250.000 millones de dólares. Repito, 250.000 millones de dólares. Lo que lo convierte en el plan de inversión en investigación más grande que país alguno haya aprobado en las últimas décadas. Otra iniciativa de particular interés es la del gobierno japonés denominada Sociedad 5.0, cuya inversión estimada solo para el sector de la robótica es de 87.000 millones de dólares. Esta iniciativa busca crear una sociedad superinteligente que combine el mundo real con el virtual. Con esa misma intención, recientemente la empresa Facebook, ahora bajo el nombre de Meta, planteó su iniciativa del metaverso, en la que la inteligencia artificial combinada con la realidad virtual y la realidad aumentada buscan crear mundos virtuales paralelos al mundo real, con enormes posibilidades de aplicación en diversos sectores de la sociedad digital 5.0. Y no menos importante es la iniciativa del gobierno alemán, conocida como Industria 4.0, que impulsa bajo el concepto de fábrica inteligente la cuarta revolución industrial, para la cual Alemania espera invertir un total de 11.000 millones de dólares. Antes de dejar con ustedes a los invitados de esta sesión, quisiera hacer una muy breve introducción a la inteligencia artificial desde la perspectiva de una disciplina científico-tecnológica. Para ello es importante responder primero a la pregunta de qué es la inteligencia. Bien, de acuerdo al doctor Howard Gardner, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, la inteligencia humana es la habilidad para resolver problemas o crear productos que son valorados dentro de uno o más ambientes culturales. De particular importancia para definir a la inteligencia artificial es la controversial teoría de las inteligencias múltiples que creó el doctor Gardner, que establece lo siguiente: no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo. Podemos entonces tener y desarrollar, por lo tanto, diferentes tipos de inteligencia, tales como las indicadas en esta lámina: inteligencia visual espacial, naturista, intrapersonal, lógico-matemática, existencial, interpersonal, corporal, kinestésica, lingüístico-verbal y musical. Ello explica en muy buena medida por qué algunas personas pueden resolver con facilidad complejas ecuaciones matemáticas, pero no tienen la facilidad de expresión lingüística y verbal de otras personas, como es el caso de los escritores. Y por supuesto, en sentido contrario es válida la afirmación. La inteligencia artificial tiene sus inicios en la década de los 50 del siglo pasado. Es por lo tanto una disciplina relativamente joven que nace unida a la computación. Uno de los padres de la inteligencia artificial, el profesor John McCarthy, fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, la define como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Puede decirse entonces que la inteligencia artificial es una tecnociencia en la que se combina la investigación científica con el desarrollo de productos tecnológicos. Otra definición es la dada por el doctor Niels Nilsson, profesor emérito de la Universidad de Stanford, quien la define como aquella actividad dedicada a hacer máquinas inteligentes, entendiendo por inteligencia la cualidad
que habilita a una entidad para funcionar apropiadamente y con previsión en su ambiente. Los conocidos autores del libro texto sobre inteligencia artificial utilizado en la mayoría de universidades en el mundo entero, los doctores Ruxel y Norvig, clasifican a la inteligencia artificial en términos de sus productos, es decir, en términos de sistemas inteligentes. Para ello, definen dos dimensiones: la cognitiva, que divide a los sistemas inteligentes en máquinas que piensan como humanos y en máquinas que piensan racionalmente, y la dimensión conductual, que las divide o los divide en máquinas que actúan como humanos y máquinas que actúan racionalmente. Asociado a estas dos dimensiones están las medidas de eficiencia humana y de racionalidad, que miden las capacidades de las máquinas para pensar o actuar como humanos y pensar y actuar racionalmente. Vista como una disciplina científico-tecnológica, la inteligencia artificial se apoya en otras áreas del conocimiento, como son la filosofía, que aporta principalmente la ontología aristotélica, la lógica, las matemáticas y recientemente la estadística, que proporcionan las bases formales de la inteligencia artificial. La computación da como aporte el software y el hardware con el cual se construyen los sistemas inteligentes, las ciencias cognitivas y la neurociencia, que aportan todo lo relativo a la conducta del ser humano y la estructura del cerebro como base para poder construir este tipo de sistemas. Y finalmente la electromecánica, de la cual se deriva la mecatrónica y su hija mayor, la robótica. La inteligencia artificial se organiza en áreas de estudio que serán discutidas con bastante detalle por el doctor Aguilar. En esta lámina yo quisiera destacar las relaciones estrechas que existen entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Como podemos ver en esta lámina, gran parte de las áreas de estudio que conforman la inteligencia artificial se relacionan estrechamente con los tipos de inteligencia humana que estableció el doctor Gartner. Ya para finalizar esta primera parte o parte introductoria de la sesión y dar paso a las ponencias de nuestros invitados, dejo con ustedes un video que he seleccionado donde se ilustra o se muestra las principales aplicaciones que están actualmente en pleno proceso de desarrollo y utilizándose en distintas empresas en el mundo entero, y que son aplicaciones que van a marcar una diferencia importante en los próximos años y por supuesto van a definir el futuro de la humanidad. Nuestro primer invitado es el doctor José Lisandro Aguilar, individuo de número de la Academia de Mérida. Es doctor en Ciencias Computacionales en la Universidad René Descartes en Francia. Realizó postdoctorados en el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Houston y en el Laboratorio de Automática y Análisis de Sistemas en Francia.
Es profesor titular jubilado del Departamento de Computación de la ULA y actualmente es profesor contratado en la Universidad EAFIT en Colombia. Realiza en este momento un postdoctorado en la Universidad de Alcalá en España. Ha publicado más de 600 artículos científicos y es permanentemente profesor investigador invitado en diferentes universidades europeas y americanas. Antes que nada, quiero comenzar por agradecer la oportunidad que me brinda la Academia de Mérida de participar en este homenaje al maestro profesor Francisco Puleo. Durante mi charla voy a estar hablando de la inteligencia artificial y sus usos en las ciudades inteligentes y en general en la sociedad. También voy a comentar algunos de mis trabajos en ese ámbito desarrollados en las universidades que ustedes ven acá. Particularmente voy a iniciar con una motivación del interés de estos temas, el papel de las ciudades inteligentes en general en nuestra sociedad y de la inteligencia artificial, y después me voy a dedicar a trabajar alrededor de un caso de estudio que son los sistemas energéticos, para terminar con algunas reflexiones. Un primer aspecto importante a tomar en cuenta es que estamos viviendo en una época donde el conocimiento se está generando de una manera exponencial y está disponible para poder ser utilizado por quien lo requiera. El crecimiento en las formas de producir conocimiento, acompañado de la posibilidad de estar interconectados para poderlo compartir, con la facilidad que las tecnologías nos permiten en este momento de poder trabajar de manera colaborativa, articulada con otros, sin importar el sitio donde se encuentren, aunado al hecho de que las formas de generación de conocimiento son múltiples, desde las aplicaciones, desde los nuevos modelos de negocio que se basan en el uso de datos, hasta las aplicaciones que nosotros como individuos utilizamos, acompañados por los nuevos modelos tecnológicos que se basan en el uso de los datos, nos dicen que la generación de conocimiento y particularmente de datos es uno de los grandes retos tecnológicos actualmente, tanto a nivel de la gestión como de la generación de nuevos productos a partir de estos datos. Es decir, de pensar en nuevas formas y de nuevos enfoques que permitan usar estos datos para poder ser utilizados adecuadamente en nuestra sociedad. Por otro lado, la inteligencia artificial se inspira en los conceptos teóricos alrededor del término de inteligencia para tratar de establecer un tipo de inteligencia computacional que abarca dos grandes aspectos. Por un lado, tratar de generar la capacidad de adquirir conocimiento, es decir, de aprender, y a su vez de poder usarlo, es decir, de razonar. Y para ello nos inspiramos en uno de los componentes biológicos más importantes de los humanos, como es su cerebro. A partir de allí, generamos formas de representación de conocimientos, mecanismos para resolver problemas, formas y estrategias para aprender, para razonar, entre otras cosas. Es decir, un sinnúmero de mecanismos, teorías y modelos que permiten reproducir el comportamiento humano, inspirándonos en los sistemas biológicos y sistemas de insectos. Eso ha hecho que haya muchísimas áreas en el ámbito de la inteligencia artificial, algunas más conocidas que otras, pero cada una de ellas lo que busca es reproducir algún aspecto de lo que nosotros como humanos hemos venido constituyendo, viene constituyendo nuestra identidad. En ese sentido, las aplicaciones de la inteligencia artificial son imaginables, prácticamente han venido a abarcar todos los ámbitos de la sociedad, y para ello la inteligencia artificial ha definido algunos conceptos de base. Por ejemplo, el concepto de agente, el cual trata de, a través de este concepto, caracterizar a cualquier objeto, individuo o cualquier otro aspecto que individualmente tenga características que queramos darles. Por ejemplo, los vehículos autónomos, los robots, y cuando los agregamos para que cumplan objetivos comunes, estamos hablando de sistemas multiagentes. Y es así como vemos ejemplos de robots, por ejemplo, la gestión de las intersecciones en los vehículos autónomos, pero en general cualquier tipo de comunidad de cosas que están interactuando entre ellos. A partir de eso, también aparecen otros aspectos que de la inteligencia artificial se vienen trabajando, como es explotar todos esos datos que están disponibles para ser usados. Y en ese sentido,
inteligencia artificial trata de hacer hablar esos datos, trata de buscar mecanismos que de manera automática generen conocimiento que permitan explicar nuestro acontecer. Al respecto, las fuentes de datos son inimaginables, como lo había comentado antes, por lo que las técnicas que se desarrollan desde la inteligencia artificial tratan de ir a buscar esos conocimientos en cualquier ámbito de nuestra sociedad, ya sea en Internet, en las redes sociales, en las organizaciones y en general en todos aquellos espacios donde se están generando conocimientos sobre las diferentes actividades de la sociedad. ¿Para qué? Para generar conocimiento. Conocimiento que es representado por diferentes tipos de modelos. Modelos que permiten predecir el futuro, modelos que permiten prescribir lo que vamos a hacer, modelos que permiten optimizar espacios y aspectos específicos, es decir, una gran cantidad de modelos que si los colocamos en conjunto nos permiten generar un ciclo autónomo que trata de actuar de manera automática sobre un proceso. Ese proceso puede ser una ciudad, ese proceso puede ser una escuela, es decir, que en el ámbito donde nosotros queramos aplicar estos modelos, van a permitir, por un lado, observar ese sistema, analizarlo, interpretarlo para tomar decisiones estratégicas y de esta manera permanentemente estar mejorando las actividades que se estén desarrollando en ese entorno. Una ciudad inteligente, desde esa perspectiva, es visto como un sistema compuesto por muchos otros sistemas, es decir, es un metasistema donde el resto de componentes de las ciudades se ven también como microsistemas, pero a su vez ellos también son sistemas. Así podemos ver sistemas energéticos, sistemas de transporte, y a cada uno de ellos le podemos hacer caracterizaciones importantes. En ese sentido, una ciudad inteligente ve a la ciudad como un organismo vivo, un organismo que tiene características, que maneja incertidumbres, pero que particularmente a partir de decisiones estratégicas puede manejar su futuro. Una ciudad inteligente analiza, interpreta su pasado y su presente para tratar de construir un futuro. En ese sentido, la ciudad inteligente explota todo el conjunto de datos, todo el conjunto de información que tiene para tratar que a partir de eso pueda construir formas de vida que generen bienestar a su sociedad. Es decir, esos sistemas que conforman a la ciudad inteligente tienen como objetivo tratar de mejorar el quehacer de la sociedad en esos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de transporte, en el ámbito energético, entre otros. Algo importante es que la inteligencia artificial también viene impactando otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, a nivel cultural. Ya venimos viendo proyectos muy interesantes, por ejemplo, un proyecto que logra emular la manera como Rembrandt pintaba. También se empiezan a construir libros, juegos, entre otras cosas, basados en datos que reproducen de alguna manera una actividad cultural con bastante eficiencia. Pero también hay que reconocer que la inteligencia artificial está siendo usada en otros ámbitos, por ejemplo, como una forma de control social, por ejemplo, para identificar el quehacer de los individuos en una sociedad. También a nivel de los espacios virtuales ha sido utilizado para manipular la opinión pública, para tratar de establecer maneras y formas de conducta en los individuos a partir de información que se les dirige, lo que incentiva ciertos comportamientos sociales. Ahora bien, si nosotros vemos una ciudad compuesta por sistemas en los diferentes ámbitos de ella, y vemos que los diferentes componentes de la sociedad, por ejemplo, una nevera, un vaso, un carro, son objetos inteligentes, nosotros podemos ponerlos a trabajar en conjunto de manera autónoma para generar bienestar social. Y eso es un poco lo que el Internet de las cosas nos convoca, para tratar de hacer más aptos los ambientes para los individuos de una sociedad. De esta manera, nosotros podemos tratar de que los objetos de cada uno de estos sistemas tengan la capacidad de analizar los datos y poder adaptarse a partir de un análisis del pasado y presente y tomar decisiones estratégicas que
apunten a un futuro deseado. Por ejemplo, si estuviéramos en el sistema educativo, pudiéramos identificar varios subsistemas, unos vinculados a aspectos institucionales, otros aspectos académicos y otros tan concretos como un proceso de aprendizaje. Si no fuéramos a un proceso de aprendizaje, yo puedo ver un aula inteligente compuesto por un conjunto de objetos, objetos de hardware y de software que interactúan entre ellos para mejorar el proceso de aprendizaje. Y a partir de ahí, entonces plantearnos ciclos autónomos de modelos de conocimientos que están trabajando para, por ejemplo, identificar los estilos de aprendizaje de estudiantes, sus necesidades de aprendizaje, entre otras cosas. Eso lo podemos hacer haciendo minería de cualquier cosa. Si nos vamos a un sistema energético que es mucho más complejo, porque actualmente están entrando elementos que dan mucha incertidumbre a este entorno, por ejemplo, vehículos eléctricos, nuevas fuentes de energías renovables que ahora facilitan los procesos de que los consumidores sean productores también, es decir, se convierten en prosumidores, le da una gran complejidad a estos sistemas para su gestión. Pero veamos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se podría aplicar. En este ejemplo es la ópera de Madrid, es decir, el Teatro Real, que está compuesto por un sistema de varios climatizadores, y fíjense que aquí la inteligencia artificial se puede utilizar para que de manera autónoma ella configure el conjunto de climatizadores para que garantice un consumo eficiente de energía y a su misma vez el confort de las personas que están presentes. Ese sistema, además, tiene la capacidad, después de hacer la configuración de los climatizadores, de establecer de manera específica el control que se debería de hacer a cada uno de los climatizadores según esa climatización. Pero además, podría contener un sistema que esté supervisando el comportamiento de los diferentes climatizadores. Todo esto que les estoy comentando es a través de herramientas de la inteligencia artificial que pueden detectar, predecir y optimizar el comportamiento del sistema de climatización. Además, él se puede ir adecuando en función del sonido que hay en un ambiente. Por ejemplo, él podría estimar en algún momento la ocupación en el ambiente y a partir de la ocupación establecer los ajustes a los sistemas de climatización. Todo esto es completamente autónomo. Pero también me puedo ir a una casa. Y si me voy a una casa, yo puedo, por ejemplo, planificar el uso de los electrodomésticos de manera completamente autónoma. Es decir, que mi casa inteligente definirá cuándo los electrodomésticos se estarían utilizando. Por ejemplo, cuando yo esté generando energía renovable, porque me es mucho más barata. Como ven, la inteligencia artificial puede tener usos para la vida, pero también puede tener usos para la muerte. Los grandes retos que tenemos es que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que vamos a tener algo de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad en los próximos años. Además, la inteligencia artificial se va a ver enriquecida con nuevos avances tecnológicos, por ejemplo, el Internet táctil, que nos va a introducir otro sentido a través de Internet para poder ser utilizado en las aplicaciones que se desarrollen. Vienen cambios importantes a nivel social a través de las transformaciones que la inteligencia artificial está introduciendo en nuestra sociedad por los dispositivos que se están incorporando, pero tenemos cosas pendientes, cosas a nivel ética, jurídicas, no tenemos leyes que acompañen los avances tecnológicos, hay aspectos éticos y políticos, además que aparece una nueva desigualdad tecnológica que es mucho más allá que la simple brecha en las tecnologías de información, y tenemos también grandes retos, por ejemplo, alrededor del cerebro. Los proyectos más importantes que actualmente se vienen desarrollando en los países desarrollados es alrededor del cerebro para tratar de emular ese comportamiento que todavía de una manera deficiente nosotros estamos emulando a través del computador. Prácticamente el conocimiento que tenemos del cerebro es muy poco y lo que hemos reproducido computacionalmente es mucho menos. Bueno, aquí pueden conseguir en mi página web esta presentación, también los libros que han aparecido durante la presentación y por supuesto también otros documentos que apoyan lo que les he presentado durante esta charla. Nuestro segundo invitado es el doctor Vladimir Rodríguez,
profesor del Departamento de Computación de la Universidad de los Andes. Es doctor en Ciencias e Ingeniería de la Computación por la Universidad del Sur de Florida, en Estados Unidos. Tiene una maestría en Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero en Electrónica de la Universidad Técnica de Fulhagen, en Alemania. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, la Universidad Prince Mohammed bin Fahd en Arabia Saudita y en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Doctor Rodríguez ha sido jefe del Departamento de Computación, coordinador del posgrado de Computación y es miembro del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la ULA. Deseo comenzar agradeciendo a la Academia de Mérida por la gentil invitación a participar en esta conferencia virtual, La Inteligencia Artificial, una mirada al futuro de la humanidad. En homenaje a nuestro apreciado compañero y amigo profesor Francisco Puleo, que literalmente es el padre de los estudios en inteligencia artificial en la Universidad de los Andes. En esta charla les hablaré sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Comenzaremos con una cita del profesor de la Universidad de Stanford, Andrew Ng. La inteligencia artificial es la nueva electricidad. Algunas estadísticas del impacto de la inteligencia artificial en la economía. Podemos decir que se prevé que el mercado mundial de la inteligencia artificial se va a acelerar en los próximos años, alcanzando un valor de mercado de 190.610 millones de dólares para el 2025. La tasa de crecimiento anual prevista de la inteligencia artificial entre el 2020 y el 2027 es del 33,2%. Para el 2030, la inteligencia artificial generará un aumento estimado de 15,7 billones de dólares o el 26% del Producto Interno Bruto Mundial. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo empresarial es en todos los sectores empresariales. Ejemplo, agricultura, mercadeo, finanzas, educación, manufactura, transporte, salud, comercio electrónico. En esta charla hablaremos de 4 sectores, empezaremos con el de agricultura. En el sector de agricultura, algunos ejemplos de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial, son los siguientes. Rocío inteligente. Con la ayuda de la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático, diversos datos se aprovechan en tiempo real para obtener información útil de cómo elegir el momento ideal para sembrar semillas, determinar las opciones de cultivo, las opciones de semillas híbridas para generar mejores rendimientos. Robots agrícolas, productos como la máquina autónoma recolectora de fresa, un aparato de vacío para cosechar manzana. Estas máquinas utilizan modelos de fusión de sensores, visión artificial e inteligencia artificial para identificar la ubicación de los productos cosechables y ayudar a recoger las frutas adecuadas. Análisis predictivo. Para muchos agricultores, la mayor preocupación es la fluctuación del precio de la cosecha. Con la ayuda de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial y aprendizaje automático, las empresas pueden estimar la producción y el rendimiento de los productos y pronosticar los precios. Diagnóstico de enfermedades. Una empresa de tecnología agrícola desarrolló una aplicación multilingüe de diagnóstico de plagas y enfermedades de las plantas que utilizan imágenes tomadas por un celular que las envía a un servidor y luego proporciona un diagnóstico de la posible enfermedad. Mejorar las cadenas de suministro agrícola. La pandemia aceleró la adopción del seguimiento de todas las cadenas de suministro agrícolas en el 2020. Un sistema de seguimiento y localización bien administrado ayuda a reducir la pérdida de inventario al proporcionar una mayor visibilidad y control en las cadenas de suministro. Predicción del rendimiento de cultivos. La diferencia entre un año rentable y una cosecha fallida es solo la información oportuna sobre la siembra de la semilla. Herramientas de análisis predictivo definen fechas para sembrar la semilla y brindan información sobre la salud del suelo y recomiendan fertilizantes, además de generar un pronóstico del tiempo para 7 días. Otro sector es el sector finanzas. Algunos ejemplos. Gestión de riesgo, dado que la inteligencia artificial ofrece un gran potencial de procesamiento para manejar cantidades masivas de datos, lo que le permite manejar las tareas de gestión de riesgo de manera mucho más eficiente que los humanos.
sistema antifraude. Los ciberdelincuentes desarrollan constantemente tácticas nuevas y más efectivas, pero las soluciones basadas en inteligencia artificial pueden utilizar el aprendizaje automático y adaptarse rápidamente a la estrategia de los piratas informáticos. Aprobación de crédito y tarjetas de crédito. La inteligencia artificial utiliza enfoques de calificación crediticia más complejos que los sistemas tradicionales para que los bancos puedan comprender si alguien es un solicitante de alto riesgo o simplemente no tiene suficiente historial crediticio. Predicciones del mercado de valores. El mercado de valores reacciona a cientos de factores diferentes, no solo a los símbolos de cotización. La inteligencia artificial se puede utilizar para imitar y mejorar nuestra intuición cuando se trata de buscar nuevas tendencias y obtener señales. Pronóstico de ventas. La inteligencia artificial puede ser un multiplicador de fuerza en términos de aumentar la precisión de la predicción de ventas. Según el grupo Aberdeen, las empresas que cuentan con pronósticos de ventas precisos tienen un 10% más de probabilidades de aumentar sus ingresos año tras año. Otro sector sería el de manufactura. Algunos ejemplos: gemelos digitales, que es una representación virtual de un producto o activo del mundo real. Gracias a ello, los fabricantes pueden mejorar su comprensión del producto y permitir que las empresas experimenten acciones futuras que puedan mejorar el rendimiento de los activos. Robótica. Los robots industriales automatizan las tareas repetitivas como ensamblaje, soldadura, pintura, etc. y previenen o reducen el error humano a un ritmo insignificante y cambian el enfoque de los trabajadores humanos hacia áreas más productivas de la operación. Mantenimiento preventivo. La tecnología de inteligencia artificial permite identificar posibles accidentes y tiempos de inactividad mediante el análisis de datos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden pronosticar cuándo fallará un equipo, de modo que se pueda programar su mantenimiento y reparación antes de que ocurra la falla. Aseguramiento de calidad. La garantía de calidad es el mantenimiento de un nivel deseado de calidad de un servicio o producto. Las líneas de ensamblaje funcionan con base en un conjunto de parámetros y algoritmos de inteligencia artificial que brindan pautas para producir los mejores productos finales posibles. Optimización de procesos. Software de inteligencia artificial puede ayudar a las organizaciones a optimizar los procesos para lograr niveles de producción sostenibles. Las herramientas de minería de procesos impulsadas por la inteligencia artificial permiten identificar y eliminar cuellos de botella en los procesos de la organización. Gestión de inventario. Las soluciones de aprendizaje automático pueden proveer las actividades de planificación de inventario. Las herramientas de previsión de la demanda impulsadas por la inteligencia artificial proporcionan resultados más precisos que los métodos tradicionales de previsión de la demanda. Y por último, en el sector salud, algunos ejemplos del uso de la inteligencia artificial: detección temprana de enfermedades. El conocimiento basado en inteligencia artificial se utiliza ahora para reconocer enfermedades, por ejemplo, tumores en su etapa inicial. En general, cuando antes se detecte una enfermedad, mejor se podrá tratar. Mejorar la toma de decisiones. El uso de información pasada del paciente para reconocer a los pacientes de riesgo de padecer alguna infección es uno de los principales usos de la inteligencia artificial. Con esta información, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar los procesos de toma de decisiones. Ayuda en el tratamiento. Al observar los registros médicos anteriores de los pacientes, la inteligencia artificial puede ayudar a las personas que corren un mayor riesgo de sufrir afecciones médicas, como un accidente cerebrovascular. La inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a diseñar mejores planes de tratamiento. Cuidados al final de la vida. Los robots pueden ayudar a las personas a seguir siendo autónomas durante más tiempo, reduciendo la necesidad de hospitalización y residencias de ancianos. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes en estado crítico o de edad avanzada.
seguimiento de la salud con dispositivos móviles, la creciente utilidad de dispositivos móviles con sensores y algoritmos de inteligencia artificial, tales como el Fitbit, el Apple Watch, ayudan a realizar un seguimiento de nuestro reencuentro diario de calorías, los pasos que damos, del patrón de sueño, niveles de oxígeno e incluso electrocardiogramas. Acceso ampliado a los servicios médicos, el uso de modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a paliar la falta de personal médico especializado en regiones donde el acceso a este personal es limitado. Por ejemplo, hay más radiólogos trabajando en 6 centros clínicos en una avenida de Boston que en toda África Occidental. Para finalizar, una cita de Sundar Pichai, que es el director general de la compañía Alphabet, que es la compañía madre de Google. La inteligencia artificial es una forma fundamental de transformación mediante la cual estamos repensando cómo estamos haciendo todo. A futuro, la inteligencia artificial va a ser un insumo esencial para las empresas, además que va a cambiar el modo en que las empresas van a trabajar. Y bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención. Nuestro conferencista invitado para esta sesión es el profesor Francisco Puleo Pisani. Es profesor titular jubilado ad honorem, fundador y profesor activo de las cátedras de Sistemas de Información, Edumática y Sistemas Inteligentes, entre otros. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad Central de Venezuela, realizó una maestría en Ingeniería Eléctrica e inició estudios de doctorado en Ingeniería Industrial en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Es fundador de las Escuelas de Ingeniería de Sistemas, de Eléctrica y del Departamento de Computación de la ULA. Coordinó el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes y fue director de Planificación de la Fundación de Emergencias y Desastres del Estado Mérida. Organizó un amplio número de eventos científicos y tecnológicos en el que se incluye el primer y segundo Seminario Nacional sobre Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos, primer evento que se realiza a nivel nacional sobre este importante tema de la computación. Ha recibido más de 30 reconocimientos otorgados por la ULA y otras universidades e instituciones nacionales, y sus 2 libros, Paradigmas de la Información y Síntesis de Sistemas, constituyen referencias fundamentales en el estudio de la ingeniería de sistemas. Antes de dar inicio a la clase magistral que dictará el profesor Francisco Puleo, quisiera hacer la siguiente aclaratoria. El profesor Puleo adolece de una enfermedad propia de la edad que le imposibilita hablar de manera fluida y continua. De modo que ha usado una aplicación de inteligencia artificial que transforma texto a voz y coordina las expresiones faciales, como veremos seguidamente. La inteligencia artificial y las perspectivas futuras en la educación. La enseñanza tradicional con clases magistrales, pizarra y marcador, y exámenes presenciales, no determina que el aprendizaje sea realizado, ya que al terminar las clases la mayor parte se ha olvidado, o sea que no se han internalizado los conceptos, y los conocimientos se guardan en apuntes individuales. Los tutoriales son informativos y poco conceptuales. Muchas veces son memorísticos o procedimentales. Generalmente no se sabe responder a la pregunta ¿qué es algo? Por ejemplo, ¿qué es la información? Las clases son magistrales con tiza, marcador, pizarra y en un salón de clase. Las exposiciones son teóricas. Los soportes instruccionales son materiales escritos mediante libros o apuntes. Los exámenes son presenciales porque hay un gran temor a la copia y generalmente son memorísticos o procedimentales, con una respuesta única que facilita la copia. Por lo tanto, se trata en todo lo posible de evitar la copia. Los exámenes son aperiódicos, con mucho contenido para estudiar y sus resultados se ponen en una cartelera. En la actualidad la enseñanza llamada virtual se basa en los estudios a distancia, donde se han extrapolado las clases magistrales en tutoriales mediante páginas web y la utilización del correo electrónico, vídeos grabados y foros. La evaluación se reduce a síntesis bibliográficas o exámenes parciales realizados en forma presencial, donde la única realimentación es una calificación puesta en una cartelera virtual o en una página web, en un blog, etc.
La interacción con el profesor es directa por correo electrónico o mediante páginas web colocadas en un servidor y por lo tanto bastante limitada, ya que no hay interacción con el educando. Otra modalidad es la de grabar las clases en un video, que luego se reproduce y se envía a cada uno de los educandos. Esta grabación es de baja calidad, por tener una sola cámara y especialmente el sonido, por utilizar el micrófono de la única cámara. El objetivo de esta exposición es la de presentar un nuevo paradigma para el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, EAE, centrado principalmente en los procesos de la cognición, tanto cognitivos como cognoscitivos, para facilitar la internalización de conceptos y no la memorización, mediante un sistema interactivo cliente-servidor, donde el profesor se ha convertido en un tutor y un administrador del proceso EAE. Este nuevo paradigma se denomina Estudios Interactivos a Distancia. EIDIS, diseñado e implementado por el profesor Puleo en 1990. Estudios. Un educando utiliza los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, EAE, utilizando las propiedades de la cognición para internalizar conceptos sobre un tema o noción, complementado con una evaluación integral, no es un examen. Interactivos. Un educando participa en forma activa en los procesos cognitivos y o cognoscitivos de la cognición. A distancia. Un educando se conecta virtualmente con sus estudios utilizando Internet mediante la alternativa cliente-servidor. Se busca un modelo que sea más interactivo, ya que se ha comprobado, en la docencia virtual de la cátedra de edumática, que en los estudios a distancia los educandos consideraban principalmente a la evaluación, luego la enseñanza y por último el aprendizaje. Los aportes metodológicos son los siguientes. Bajo los aspectos cognitivos se tiene la información y la formación. Bajo los aspectos cognoscitivos se tiene la ejecución, la certificación y la evaluación. La información contiene los objetivos a desarrollar por el sistema inteligente. La formación. Para la enseñanza, formación, se utiliza la taxonomía de Gagner relacionada con los eventos instruccionales para el desarrollo de capacidades de información verbal. Habilidades intelectuales de discriminación, conceptualización, uso de reglas y solución de problemas. Estrategias cognoscitivas centrada en el planteamiento de situaciones concretas en las que se desarrollan las operaciones cognitivas de percibir y conocer, para lo cual se establecen los objetivos terminales y de enseñanza, operacionales y referenciales. Este nuevo paradigma rompe por completo con la forma tradicional de diseño del material instruccional utilizando la web e Internet. Una materia está dividida en temas semanales, donde el material instruccional utiliza mapas cognitivos en forma innovadora, para que el educando internalice los conocimientos en una forma más concreta y pragmática. Un mapa cognitivo es una simbiosis de los mapas mentales con los mapas conceptuales para presentar cada término, concepto, con su respectivo significado cognitivo, mediante descriptores, conectores y nociones. La ejecución. Para el aprendizaje, ejecución, se utiliza la taxonomía de Dejano relacionada con las operaciones cognoscitivas de los contenidos de la enseñanza y la comunicación efectiva, tomando en cuenta los objetivos de aprendizaje del conocimiento, utilizando la memoria, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la autoevaluación, centrada en el planteamiento de situaciones cognoscitivas en las que se desarrollan operaciones cognitivas para internalizar el conocimiento. La evaluación formativa, ejecución, es evaluada pero no calificada, tiene autoevaluaciones y tareas, mediante ejercicios, prácticas y o ejemplos. La certificación. Se debe ejecutar mediante una certificación de conocimientos que permitan pasar a la evaluación sumativa. La evaluación sumativa. El nuevo paradigma se basa en un sistema integrado de evaluación interactiva, donde el educando toma decisiones en una forma interactiva cliente-servidor, sin participación presencial ni del educando ni del profesor. Esta evaluación es automática utilizando sistemas de computación programados al efecto.
Para la evaluación se utiliza la taxonomía de Bloom relacionada con el dominio del conocimiento, centrada en el planteamiento de situaciones interrogantes, en las que se tratará de definir una conducta susceptible de observación y para determinar la competencia del educando en el tema evaluado. La evaluación sumativa determina si se han satisfecho los objetivos terminales, los objetivos de enseñanza, los operacionales y los referenciales en un determinado tema y al mismo tiempo calificar si el educando es competente en cuanto a los conocimientos internalizados. Es muy importante tener claro el concepto de evaluar. Es el proceso de obtener evidencias, medición, que permita juzgar el grado de logro o congruencia con los objetivos del aprendizaje mediante un juicio de valor. Se presenta el modelo sistemológico de la evaluación y se hace destacar un nuevo paradigma virtual basado en la evaluación con soporte en elementos instruccionales de formación, ejecución y certificación previa a la evaluación sumativa. Es interesante comparar el examen tradicional con el nuevo concepto de la evaluación. La evaluación se caracteriza por tener autoevaluaciones y tareas con respuestas individualizadas. Las respuestas las ven todos. La evaluación no es presencial porque se individualiza la respuesta. Respuestas calificadas automáticamente. Toma en cuenta los objetivos terminales de enseñanza, operacionales y o referenciales. La materia está dividida en módulos y o temas semanales. Hay una evaluación formativa de cada tema. Las calificaciones se ven al terminar la evaluación. Para romper con la idea de que el educando se copie, se utiliza la metodología de individualizar la respuesta, no la pregunta, con el fin de evitar la copia y desarrollar la creatividad, limitando en todo lo posible la memorización, lo cual es completamente diferente al método tradicional de individualizar la pregunta con exámenes presenciales y un vigilante para evitar la copia, con énfasis en la memorización o en un procedimiento. Esta metodología de individualizar la respuesta requiere que el profesor aplique la creatividad y rompa con el paradigma tradicional del examen presencial. Hay múltiples métodos que permiten individualizar la respuesta. Veamos algunos. El método más sencillo y práctico es la utilización de cuestionarios con selección única y respuesta múltiple, que se pueden seleccionar en forma aleatoria de un banco de preguntas implementado para cada tema semanal. Otro ejemplo práctico es el de que los educandos diseñen 4 preguntas con selección única y respuesta múltiple con sus respuestas ciertas sobre el tema en estudio, lo cual determina que el educando estudie el material instruccional y además permite crear un banco de preguntas para su uso posterior. Estas preguntas son respondidas por los mismos educandos con su evaluación calificada. Un método racional es el detectar errores en los conceptos o en los procedimientos. Vamos a presentar una síntesis del paradigma EIDIS. En la educación del futuro no se debería hablar sobre inteligencia artificial con sus enfoques tecnológicos y o algorítmicos, sino de sistemas inteligentes relacionados con la cognición en sus aspectos cognitivos y cognoscitivos, mediante agentes racionales que tienen un comportamiento inteligente, aplicando las técnicas y tecnologías de la edupedia y su herramienta, conocida como estudios interactivos a distancia, EIDIS. Se toma en cuenta el proceso trino de enseñanza, aprendizaje, evaluación, EAE. El material instruccional tiene 3 soportes. Primero, la información que contiene los objetivos terminales y los objetivos de enseñanza, operacionales y referenciales. Segundo, la formación, enseñanza, que contiene la información conceptual mediante objetivos cognitivos de un tema, noción o procedimiento utilizando esquemas conceptuales o mapas cognitivos. Tercero, la ejecución, aprendizaje, basada en una evaluación formativa del aprendizaje, evaluada pero no calificada mediante objetivos cognitivos de autoevaluaciones, ejemplos, prácticas y o ejercicios. Para impedir que el educando pase directamente a la evaluación sumativa se tiene la certificación. Este cuestionario que se debe aprobar con un 75% de rendimiento.
Esto obliga al educando a no saltarse la formación ni la ejecución y pasar directamente a la evaluación sumativa. Por último, se tiene la evaluación sumativa. Determina la competencia del educando en el tema evaluado. Termino poniendo un video que muestra una realidad actual. 1 minute please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I had absolutely no idea. Good.